tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó en tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré segura, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Así es, chicos hermosos, nuestro Dios siempre cuida de nosotros. Él tiene el control absoluto de nuestra vida y de todas nuestras circunstancias cuando voluntariamente le hemos entregado la vida, ¿no es cierto? Entonces se la toma y Él hace maravillas. Y eso es lo bondadoso de nuestro Padre. Y bueno, pues aquí estoy de nuevo, chicos, trayendo otra historia de hombres y mujeres de la Biblia. La historia de hoy es una historia para mí triste. Se me hizo muy triste este estudio y yo, de hecho, platicando con el Señor en mi oración, yo le decía: Padre, mejor brincamos esta historia y nos vamos a estudiar otro hombre de la Biblia, ¿no? Otra persona. Y el Espíritu Santo me dijo: como tú quieras, ¿no? O sea, yo sentí claramente que dijo: pues tú ve. Pero ese tú ves como cuando los papás te dan una orden y tú dices: mejor lo hago al rato. Y el papá te puede decir: pues como tú veas. Entonces, pues siendo así, como dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, decidí hacerlo. Decidí dar este estudio de este hombre en particular que se llama Elí, el sacerdote Elí. Y este es nuestro video número 30. Ya llevamos 30 personajes, ahora sí que historias de hombres y mujeres bíblicos, a los cuales espero les esté gustando y también que estemos aprendiendo mucho de ello, porque de eso se tratan estos estudios, para poderlos aplicar a nuestra vida. La Biblia fue hecha precisamente para eso. Número 1, para conocer a Dios. Ese es el principal motivo de la Biblia. Y el número 2 es para que la podamos aplicar a nosotros en circunstancias de hombres y mujeres que vivieron igual que nosotros, ¿verdad?, en esta tierra, y que hay mucha enseñanza por aprender. Y bueno, vamos a comenzar entonces con el primer libro de Samuel. De hecho, lo comenzamos en el video pasado con la historia de Ana, la mamá de Samuel. Y bueno, este libro describe la transición del liderazgo de Israel de los jueces a los reyes. En este libro se destacan 3 personajes importantes. Número 1, Samuel, el cual Dios levantó con 3 ministerios, que son el último juez. Recordemos que los jueces eran como gobernadores en Israel, y también como sumo sacerdote. Y después de que falleció Elí, él era el sumo sacerdote, y también como el primer profeta levantado por Dios por el pueblo de Israel. Ese fue Samuel. Y también este primer libro de Samuel trata acerca del primer rey levantado a petición del pueblo, que se llamó Saúl. Y en las últimas páginas de este libro vemos también a David, que aunque fue llamado por Dios y ungido como rey, pero siguió sin ser reconocido por el pueblo hasta que Saúl se suicidó, ¿verdad? Hasta que muere Saúl.
Entonces, Dios había escogido a la nación de Israel para bendecir en gran manera al mundo con la venida del Mesías. Su plan para lograrlo fue poner un rey piadoso en el trono de Israel. David afrontó muchas variables en su contra durante su vida, pero era el hombre elegido por Dios para esa tarea. El Señor libró su vida en muchas ocasiones y le permitió ocupar un lugar importante en la historia de Israel, así como un lugar vital en la realización del plan maestro de Dios para la salvación de la humanidad. El libro de Samuel en la Biblia hebrea era un solo tomo y de título llevaba Libro de Samuel. Como ya supimos, Samuel se ha traducido en dos formas diferentes. El nombre de Samuel significa Dios me ha escuchado, o también el otro significado es pedido a Dios. Al libro de Samuel, la Septuaginta lo dividió en dos libros. Para quien no sabe qué significa la palabra Septuaginta o por qué se menciona en la Biblia, les traigo esta historia. O sea, la Septuaginta significa en latín 70. Eso es lo que significa Septuaginta. Y se refiere a la traducción original a los 70 libros de la Biblia latina. Esta traducción al latín se hizo en el año 13 después de Cristo. Aunque la Septuaginta se constituye como una división artificial, pero sí irrumpe en la historia de David. La Septuaginta se refiere a la antigua recopilación de los libros hebreos y arameos y a otros libros, incluidos algunos escritos originalmente en griego. La Biblia desde el tiempo de Jesucristo ha recibido miles de variantes respecto a la edición original que está resguardada actualmente en Roma, en el Vaticano. ¿Cuál sería su versión hispana más apegada al original, es decir, a los códices que es el original de la Biblia, de las Escrituras, allá en el Vaticano? Pues nos dicen que es la Reina Valera, es la que han checado, que es una traducción más original a los originales o más fidedigna a los originales. Esta Biblia Reina Valera está traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y en segundo lugar, la Biblia de las Américas. Esa sería otra, también una Biblia que es más fidedigna. Actualmente en Internet vemos muchas versiones de la Biblia, pero al igual que un plan de vuelo o un plan marítimo, si desviamos la palabra de Dios un pequeño grado hacia cualquier lado, se podría perder lo que es el lugar adecuado, ¿no? Para llegar, el punto de meta, ¿sí? Esto nos puede sacar del destino eterno que Dios tiene para nosotros. Por eso es muy importante checar muy bien lo que dicen los originales, lo que es desde el griego o el hebreo, para checar que estemos en lo correcto y que esas versiones que hayamos leído no nos vayan a desviar. Es muy importante analizar todo antes de tomar algo como cierto. El título griego dado a Samuel en esa traducción de libros también se llamó Libros de los Reinos y se refiere a la división del pueblo de Israel que se dividió después de la muerte del rey Salomón. Una insurrección, es decir, una rebelión abierta sucedió y condujo a la separación de las 12 tribus de Israel, 10 tribus del norte y la división del país en un reino del norte y un reino del sur, que se denominó Judá. Si el reino del norte es de Israel y el reino del sur eran los de Judá. En el reino del sur lo conformaron solamente dos
que fue Judá y Benjamín. Son los dos descendientes de Israel, Judá y Benjamín, que trataron hasta hoy de resguardar las tradiciones lo más apegadas a la antigua escritura hebrea. Ahora, por ahí escuchamos también otra palabra muy común, que es la Vulgata latina. Llamó originalmente a este libro de Samuel y de Reyes, lo llamó el libro de los Reyes. Pero más adelante los títulos se combinaron en hebreo y en griego, dando como resultado el primer libro de Samuel, como lo conocemos hasta hoy. La Vulgata significa vulgar o común, y es una traducción de la Biblia vulgar latina, para que fuera comprendida sobre todo las leyes que esta traducción trae. Y se realizó a fines del siglo VI después de Cristo. Les cuento todo esto para que conozcamos un poco más de la trascendencia y cuidado de Dios para las Escrituras, que nos revelan quién es Dios y qué hizo por nosotros, y el cuidado que debemos de tener al apegarnos lo más posible a los originales. Porque al estudiar las diferentes versiones en Internet, personalmente descubrí que algunas religiones o religiosos le están cambiando el significado para desviarlo hacia sus creencias doctrinales, y esto es muy delicado, porque al final las personas pudieran no conocer el verdadero Dios, pero gracias al don del Espíritu Santo que nos advierte y nos revela la verdad, es que podemos tener seguridad. Por ejemplo, las historias de los hombres y de las mujeres en la Biblia son temas comunes de la naturaleza humana sin Dios, y como Dios va formando y transformando la mente del corazón de los que llama. Esto es una riqueza muy particular para toda la humanidad. No de en vano se le ha catalogado a la Biblia como el libro más vendido en toda la historia, y es por su valioso contenido. Para conocer a Dios y a su plan perfecto de salvación para toda la humanidad, además de la formación de carácter cristiana. El tema de este libro, Primera de Samuel, trata de enseñarnos que Dios es fiel y que también es soberano. El cumplimiento de sus promesas a su pueblo, a pesar de los errores y pecados y rebeliones de todos los seres humanos. El primer libro de Samuel demuestra que Dios protege y capacita a quienes elige y llama para un propósito específico. El libro de Samuel abarca 94 años, que comienzan más o menos en el año 1050 a.C. Y bueno, pues hoy vamos a estudiar a este hombre de la Biblia que se llamó Elí. Elí era el principal sacerdote del templo en el pueblo de Israel, y también era juez. Como ya estudiamos en los videos pasados, los jueces ejercían la labor como de gobierno. Elí fue el que confundió que Ana, la madre de Samuel, cuando estaba orando, él pensó que estaba ebria, y cuando en verdad ella estaba derramando su corazón delante de Dios con gran dolor porque le diera un hijo. Vimos también cómo Ana valientemente se enfrentó al sumo sacerdote Elí, pero con humildad y esperando ser comprendida. Y al recapacitar su error, Elí la bendice, pidiéndole a Dios que respondiera su oración. Y así fue que Ana recibió su milagro y salió embarazada de un hermoso niño, el cual fue un voto que ella le hizo a Dios, consagrándolo consagrándolo para el servicio de Dios en su vida. Pero Elí, aunque era un buen hombre, tenía una debilidad: sus hijos. Los hijos de Elí también eran sacerdotes y trabajaban en el templo. Pero dice la Escritura
que los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Esto está en 1 de Samuel capítulo 2 versículo 12. Recordarán que ya habíamos sabido que una persona impía era una persona incrédula, además de idólatra. ¿Cómo es posible esto? Que en el servicio al templo de Dios, siendo hijos del sacerdote principal y trabajando ellos como sacerdotes, fueran ateos e idólatras al mismo tiempo. La Biblia nos enseña a tener cuidado de que no todos los que son de Dios están en el templo y no todos los que están en el mundo son ateos o son idólatras. La Biblia nos habla de 5 ministerios instituidos por Dios para llevar su obra a todo el mundo. Estos son los pastores, los maestros, los evangelistas, los apóstoles, los profetas. Pero también nos advierte que estemos atentos porque muchos falsos han salido por el mundo, siendo lobos rapaces vestidos de ovejas. Los hijos de Elí sirvieron mucho tiempo como sacerdotes, aunque no tenían un verdadero conocimiento de Dios. Usted podría asistir al templo y servir como un líder sin que Dios sea su Señor. Sí, pero su servicio no sería tomado en cuenta, y mucho menos para la salvación de su alma. ¿Por qué razón? Porque nuestra salvación no es por obras, para que nadie se gloríe, es decir, que nadie se jacte de lo que ha hecho para Dios, sino que tanto la salvación como el servicio a Dios es de pura gracia, y gracia significa regalo inmerecido. La Escritura misma avala esta verdad. Se encuentra, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, en Juan 3, 16 al 18 y Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Recordemos que cuando la Escritura nos marca 2 o más versículos de un mismo asunto, es porque Dios quiere que pongamos mucha atención a esta verdad. Dios siempre se fija en los motivos de nuestro corazón, el por qué hacemos las cosas más que el qué y el cómo las hacemos. Ejemplo, usted puede ser el pastor de su iglesia, pero si no tiene amor por las ovejas, Dios no tomará en cuenta su servicio. Dios se fija también mucho en que usted sirva por amor y obediencia a su mandato y no para sus propios fines egoístas. 1 de Samuel capítulo 2 versículo 17 nos dice que era muy grande delante de Dios el pecado de los jóvenes de estos hombres que menospreciaban las ofrendas para Dios. Es un asunto muy serio para Dios que los líderes por su mala conducta dificulten o impidan a la gente adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Dios quiere una relación profunda con todos y quitaría de inmediato cualquier estorbo que les sea contrario. Por eso también los líderes tengan mucho cuidado, porque el enemigo anda como un león rugiente buscando cómo hacer problemas para que el mundo se distraiga con chismes, con críticas y con contar cosas, blasfemias, y se levante en contra de los hijos de Dios, y así vetarlos para que no alcancen el propósito eterno que Dios planeó para sus vidas. Lo malo de esta historia de Elí es que él se enteraba de todo lo malo que sus hijos malvados hacían y cómo el pueblo se sentía tan ofendido por la mala administración de las ofrendas. Por ejemplo, la Biblia enseña
que lo mejor se debería de apartar para Dios. Y estas personas, estos sacerdotes hacían lo contrario. El pueblo con todo su amor llevaban sus ofrendas y los hijos de Elí descaradamente tomaban para ellos lo mejor y dejaban lo peor para Dios. Esto, aparte de ser una burla a Dios, era aberrante para el pueblo. Estas actitudes prepotentes y soberbias de los sacerdotes herían al pueblo y en lugar de acercarlos a Dios, los estaban alejando más por su mal testimonio. Y Elí, en lugar de quitarlos del ministerio porque claramente se veía que no amaban a Dios ni a su obra, Elí solo los reprendía suavemente. Esta historia nos enseña que nunca debemos permitir que nuestro amor por nuestros hijos nos impida disciplinarlos como enseña la palabra de Dios. Los hijos nunca van a entender el por qué a veces uno pone límites como padre y por qué impedimos que los pasen. Hasta que tienen sus propios hijos, se dan cuenta que la disciplina con amor es buena y es necesaria. También la disciplina sirve para demostrar cuánto los amamos, que no queremos que la vida los maltrate por indisciplinados, porque la vida es muy dura y las consecuencias del pecado más. Por eso dice la Biblia que Dios a los que considera sus hijos los vigila constantemente y los está disciplinando, pero la disciplina de Dios no causa tristeza de muerte, sino conciencia de vida. En el mundo los psicólogos dicen que en estas últimas generaciones muchos niños se han dejado más bien al cuidado de otras personas que no son los padres, por ejemplo los abuelos. Y por experiencia propia, un abuelito ya no tiene la vitalidad y muchas veces el carácter correctivo que naturalmente Dios les pone a los padres. La naturaleza del abuelito es consentidora, porque vemos la vida desde otro ángulo y muchas veces los chicos crecen deformados en su carácter por haber sido tan permisivos con ellos. La Biblia nos enseña que Dios da su autoridad sobre los padres para que eduquen a sus hijos y no es responsabilidad de los abuelos ejercer esa autoridad sobre sus nietos. De la misma manera que Dios no tiene nietos. Dios solamente tiene hijos, porque la formación correcta se debe de dar de padres a hijos, es decir, de primera mano. Los padres también debemos de aprender en no poner a nuestros hijos a cualquier otra persona por encima de Dios. Esto fue lo que le sucedió al sacerdote Elí. Él puso a sus hijos por encima de Dios. Esto está en 1 de Samuel capítulo 2, versículo 27 al 29. Elí no corrigió aun cuando veía que se robaban lo mejor de las ofrendas que traían con tanto amor y sacrificio las personas a Dios. Y por causa de no corregir, los perdió. También los psicólogos dicen que un niño que crece sin restricciones, de grande se vuelve soberbio y egoísta y puede hasta echar de su casa a sus propios padres para quedarse con toda su herencia. Nunca olvidemos que el pecado es muy corrosivo. Todo lo que toca lo echa a perder. El pecado es contagioso, crece, enloquece, enferma y mata. Por el pecado se destruyen personas, por el pecado se destruyen familias. Recordemos, las familias son el núcleo de la sociedad humana. Por eso Dios personalmente, para quitar el pecado del mundo y enseñarnos el camino por el que debemos de andar, vino
personalmente Cristo por nosotros. Por eso sigamos a Cristo, que Él nos lleva por el único camino de salvación eterna. Jesús nos quita el velo que nos hace ciegos a la verdad y que nos mantiene siendo pasivos a los problemas de nuestro núcleo familiar. También Jesús nos quita el velo de la inconsciencia para que se nos revele todo lo malo que debemos de corregir y cuán agradecidos debemos de estar por su amor y su salvación eterna. Esto la Biblia lo llama nacer de nuevo, y eso solo lo hace Dios porque es un asunto espiritual. Lo dice Jesús en el capítulo 3, todo el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Porque Jesucristo no es una religión, es una persona. Jesucristo no vino a implantar una religión, sino que tuviéramos una relación personal y una buena comunión con Dios. En el caso de Elí, él no quería perder a sus hijos por todo aquello pero todo aquello a lo que nos aferramos lo vamos a perder de todas maneras. Si no lo soltamos en las manos de Dios, se va a perder. En la vida cristiana hay que enseñar a las personas que el aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador es un asunto muy serio, que se trata de entregar todas las áreas de nuestra vida a Dios, no solo un pedacito, sino todo para la gloria de Dios. Como diría Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo en esta carne y en esta vida, lo vivo en la fe que está puesta en Jesucristo mi Señor. En las manos de Dios todo está más seguro que en nuestras propias manos. Al conocer a Dios nos damos cuenta que todo lo que toca a Dios le da vida y lo transforma en algo maravilloso. Y a su tiempo, dentro de su soberanía, nos lo regresa transformado en algo más glorioso y más valioso que cuando se lo entregamos. Por ejemplo, recordamos la parábola del hijo pródigo. En esa parábola vemos a un padre con su hijo, el cual el hijo le pide que le entregue su herencia. Sin embargo, este padre se la dio y lo dejó partir, aunque con tristeza dice la Biblia que siempre estaba esperando que algún día su hijo recapacitara y regresara a casa. El hijo pródigo se fue y despilfarró toda su herencia, y como decimos, hasta que tocó fondo. Entonces se dio cuenta de todo lo que había perdido, y en ese punto decidió regresar. La Biblia no dice que el padre del hijo pródigo le negara la herencia o que lo hiciera recapacitar con palabras o que saliera tras él a buscarlo para regresarlo a casa, ni tampoco que enviara a alguien a vigilarlo o ayudarlo si le veía en problemas o en necesidades. Simplemente respetó la decisión de su hijo y lo entregó en las manos de Dios. El hijo pródigo entró en una serie de procesos hasta que su carne fue consumida y se dio cuenta que ningún lugar iba a estar mejor que con su padre. Y entonces decidió regresar, pero regresó humilde, procesado, esperando aunque fuera un trabajo al igual que todos los trabajadores de su padre. Y el padre, cuando lo vio regresar, salió corriendo. Él sabía que su espera había valido la pena, porque sabía que cuando Dios lo trajera de vuelta, regresaría como un hombre de bien, un hombre derecho, un hombre como Dios sabe hacer a sus hijos. La historia del sacerdote Elí nos muestra a un buen hombre
que tenía al Señor, pero no, él lo temía, es decir, lo respetaba, pero no lo suficiente, porque dejó que otras cosas lo debilitaran, que debilitaran esa devoción que él tenía por Dios. Y ese fue un error que no solamente le costó su familia, sino también su propia vida. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y en ese tiempo fue tomada y así muertos por los filisteos en un ataque que dieron al pueblo. Ahí murieron los hijos de Eli. Recordemos que siempre el pueblo de Israel ha vivido rodeado de enemigos, simplemente porque el pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios. En cumplimiento a la palabra profética de Samuel, vino el juicio sobre la familia de Elí. Sus hijos llamados Ofni y Finnes murieron en las manos de los filisteos, además de 34,000 personas de ese pueblo. Y más terrible aún, el arca del pacto de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, fue robada y llevada como ofrenda al dios Dagón. Los líderes de Israel pensaron que el arca del pacto, si la traían al frente de la batalla contra los filisteos, les daría la victoria. Aunque el arca solo era un símbolo de la relación especial de Dios y él lo había usado para sus instrucciones. El arca no poseía ningún poder intrínseco y su plan de los ancianos se vino abajo, porque un artefacto religioso o ritualista jamás podrá ayudarnos sin importar cuán consagrado esté, pues Dios está vivo y Él es el único que salva y además es soberano. Elí se encontraba sentado en una silla cuando vinieron a darle la espantosa noticia que sus hijos habían muerto en las manos de los filisteos y que se habían robado el arca del templo. Y como Elí ya era un ancianito, de la impresión que se llevó, se tiró hacia atrás en su silla al enterarse, sin saber que esta silla se caería, y al caer se desnucó. Los filisteos orgullosamente atribuyeron este triunfo a su dios Dagón y pusieron el arca del pacto junto a su dios para demostrar a todo el pueblo que su Dios había ganado sobre el Dios de Israel. Pero aún ahí, en lo que pareció una derrota momentánea, el Señor manifestó su asombroso poder, su fuerza y su dominio por encima de todos. El Salmo 103:19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Al día siguiente, al amanecer, la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo, postrada a los pies del arca de Jehová. Esta historia me dio mucha risa. Los filisteos la acomodaron de nuevo en su lugar y pasó el día. Y al siguiente día, al amanecer, el dios Dagón apareció sin cabeza y sin manos. Solo el tronco del cuerpo estaba en el umbral de la puerta. Jehová se había enojado mucho con ellos e hizo que les saliera tumores a los filisteos, y los sacerdotes se asustaron mucho y se reunieron todos los reyes filisteos para saber qué harían. Y dijeron: bueno, pues llevémoslas de este pueblo. Ay, cómo me ha hecho reír el Señor con esto. Ellos dijeron: llevémosla de este pueblo y llevémosla a otro pueblo. Y el Señor, nuestro Dios, los afligía aún más. Les seguían saliendo tumores. Y estuvo el arca
de pueblo en pueblo por 7 meses entre los filisteos. Los llevaban de a un lado, los hería con tumores. Y preguntaron entonces los sacerdotes, ¿qué haremos? Y dijeron, devuélvanla a su pueblo. Pero no la envíen vacía. Páguenles por la expiación, por el tiempo que estuvieron acá con nosotros. Entonces seremos sanos. El Señor quiso que los filisteos supieran que lo sucedido no fue al azar, sino que Él estaba detrás de todo el asunto. Dios desea que todo el mundo entero lo reconozca como el Señor, como el único Dios que está vivo y que su obra se manifiesta a través de todos nosotros, sus hijos, para darle gloria y honra a Él. Oremos. Gracias, Padre, porque el pertenecerte estamos seguros de que tú vives y que tú reinas a través de nosotros y que eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú nos cuidas y nos defiendes y si fuese necesario nos quitas de los lugares donde no te reconocen o nos pudieran causar daño. Tu hermosa presencia nos ayuda a que podamos nosotros tener sabiduría para poder ser mejores padres, Padre. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de tu palabra y enseñarnos, Señor, lo que tú quieres que aprendamos con estos estudios. En el nombre de Jesús, amén. Si tú es primera vez que ves un video como este, no me puedo despedir sin antes preguntarte si te gustaría entregarle la vida a Jesucristo nuestro Señor. Si tu respuesta es sí, por favor repite esta oración conmigo. Dile así: Padre Celestial, sé que he pecado contra ti y que mis pecados me separan de ti. Me arrepiento sinceramente y te pido me perdones y me ayudes a no pecar de nuevo. Creo que tu Hijo Jesucristo murió para quitar mis pecados pasados, presentes y futuros. Creo que también resucitó y que está sentado gobernando toda su creación junto contigo, Padre. Y que hoy me estás escuchando y te quiero entregar mi corazón. Señor, recibe mi corazón y mi vida. Hazme una nueva persona que te conozca, que te respete y que te ame. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito, porque esta oración es muy importante para tu salvación, para la salvación de tu alma. Algún día nosotros todos vamos a morir porque este cuerpo es temporal, pero la Biblia dice que nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida allá en el cielo, que es el libro de Jesucristo, que Él es el Cordero. En el libro del Cordero están escritos los nombres de todas las personas que en esta vida decidieron entregarle la vida a Dios, entregarle su corazón, entregarle todo su ser. Y eso es una gran noticia, porque esto quiere decir que tenemos vida eterna y que aunque este cuerpo se deshiciera aquí en la tierra, que volviera al polvo, pero Dios nos tiene un cuerpo nuevo allá en el cielo para que vivamos con Él eternamente. Y bueno, pues ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta historia y hayamos aprendido mucho acerca de ella. Que Dios los bendiga y si Dios quiere, les hablaré luego. Hasta pronto.